Bueno, a mí me parece que es en una época de una aguda crisis, no solamente local en el Ecuador, sino en el mundo entero. La economía del Ecuador en las primeras décadas de 1900 dependía mucho de las exportaciones del cacao. El principal mercado era Inglaterra y Francia. Sin embargo, esos países empezaron también a comprar el cacao a países africanos. Por lo tanto, el precio cayó muchísimo y el cacao, que era uno de los renglones en el proceso de monocultivo, generó consecuencias muy graves para la economía. Ese quizá es un elemento que es importante señalar. Ya la Revolución Rusa había hecho realidad posible el ideal de la Internacional Comunista, de que los obreros a través de los soviets puedan gobernar el país y que haya una política distinta a la política capitalista. Entonces, esas ideas de afuera permean. La crisis mundial de la Gran Depresión también influye, los problemas económicos del país también y las atenciones del Estado que no podían resolver la situación económica, social y política de la época. Pero el mundo también estaba en la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, que arruinó muchísimo la economía, tuvo serios problemas para el mundo y para el Ecuador. Quizás sea importante señalar otro elemento también, la creación del Banco Agrícola y Comercial de Guayaquil, que eran quienes, sin el control, porque ya no estábamos en la época de los gobiernos liberales radicales, sino en la época de los gobiernos liberales conservadores o ligados a los terratenientes, después del magnicidio del general Eloy Alfaro y sus tenientes. Entonces ellos pactaban con los sectores que requerían para gobernar. El Banco Agrícola y Comercial de Guayaquil imprimía los billetes, le prestaba al Estado. En esa época ellos le habían prestado cerca de 11.200.000 sucres al Estado y seguían imprimiendo billetes sin el respaldo del patrón oro. Entonces la situación era desesperante. La época era tan desesperante porque el hambre, la falta del salario suficiente para poder vivir con la familia fue una especie de detonante que permitió la organización de algunos grupos de trabajadores. Los trabajadores de las entidades ferrocarrileras, que para la época era uno de los principales medios de transporte, se levantaron precisamente por la jornada laboral de 8 horas, por el respeto y la reivindicación de derechos para que se pueda considerar los accidentes laborales, que se suba el salario. Imagínense los trabajadores ferroviarios teniendo la actividad más importante que generaba la producción y la movilidad, porque todo se transportaba por el ferrocarril que estaba recién en sus primeros 10 años de funcionamiento, ganaban apenas 30 sucres. Los empleados extranjeros del propio ferrocarril ganaban $250 y el dólar se compraba a 4 sucres. Entonces eso hizo que la situación era muy angustiosa. Otro elemento importante también es que los derechos laborales, que inclusive en el año 1916 ya señalaban la jornada laboral de 8 horas, no se cumplía en el Ecuador. Por lo tanto, aparte de la situación grave de la economía, los derechos sindicales estaban siendo pisoteados. Ese era uno de los reclamos de las confederaciones obreras que se alzaron en la huelga. Otra aspiración que ellos tenían también era el respeto a los procesos de accidentes laborales, a pesar que esa ley ya fue expedida un año antes, en 1921, de tal manera que la situación social y económica era bastante complicada. Y quizá otro elemento que haya que señalar ahí es los inicios de los procesos de organización sindical. Habían empresas como la empresa eléctrica de Guayaquil, había también los trabajadores que movían el tranvía de Guayaquil, habían panaderos, habían tipógrafos. Ellos, siendo trabajadores, laboraban 7 días a la semana, jornadas absolutamente extenuantes de 18 horas, 20 horas. Y claro, la situación laboral no les permitía llevar el pan a la mesa de sus familias. Empezaron exigiendo precisamente los trabajadores del ferrocarril
exigían que se cumpla la jornada de 8 horas y que se cumpla la ley de los accidentes laborales, que ya estaban siendo norma nacional, sino que no se respetaba. Pedían el incremento salarial también, pedían algunas reivindicaciones como que no se les descuente de sus salarios la atención del servicio odontológico, la atención de los hospitales, que se les descontaba de sus irrisorios salarios. Entonces, yo digo, no eran todavía reivindicaciones, sino económicas. Necesitaban vivir. Todavía sus derechos seguían siendo pisoteados por el Estado, pero empezaron la conciencia de clase alrededor de las reivindicaciones económicas. Luego los procesos organizativos para entenderse una clase para sí, ya no una clase de organización de unión, ya no una clase organizada alrededor de la fraternidad en sí, sino una unión para pelear sus derechos económicos. Y luego ellos entienden cuando forman parte de organizaciones radicalizadas como el Partido Socialista y el Partido Comunista, entienden que la lucha económica no es el fin, sino un medio para ascender la lucha social y política por una sociedad mucho más condescendiente con las aspiraciones de clase. Esos son procesos de maduración. La lucha precisamente ayuda a debatir ese tipo de ideas. Son elementos que no aparecen de la nada, aparecen de esas realidades. La clase obrera entiende que tiene que estar organizada y que tiene que reivindicar sus propias ideas, sus propias concepciones de la organización, de la sociedad y de la producción. Demandaban del gobierno una respuesta que nunca existió, al extremo de dar plazos para que se cumplan sus demandas, y el Estado no responde. El Estado estaba con la idea de la defensa de la clase económica y política que en ese momento tenía el poder y tenían los poderes fácticos. Algunos historiadores señalan que ellos tenían una conciencia muy definida alrededor de que eso es intolerable. Inclusive los manifiestos de amenaza de que deben desistir porque son personas antisociales, lo mismo que ahora se dice cuando el movimiento indígena decide estar en la capital, los muestran como indeseables, como delincuentes. Ese mismo discurso se hizo desde el poder y por eso ellos tenían la certeza de que a las 6 de la tarde del 15 de noviembre todo volvía, según ellos, a la normalidad. Y no dudaron de usar toda la fuerza del ejército y la policía. Descargaron todo lo que ellos tenían, masacraron a los obreros, que lo que estaban es en una... Porque los obreros no pudieron dar posibilidades de respuesta militar o armada, no tenían, no imaginaban que eso iba a terminar en una masacre. Guayaquil era una ciudad con 90,000 personas. El 15 de noviembre, cuando hace la marcha, los trabajadores en paro, muchos historiadores dicen que eran 30,000 personas. Y por supuesto eso para una ciudad que empieza a despertar su actividad social es muchísima gente. La primera vez que se hace una huelga obrera que hace demandas con respecto al respeto de la jornada laboral, a que no se trabaje en los 7 días, que se trabaje en 6, que se eleven salarios, y eso les alarmó. Y ellos no dudaron en decidir ordenar la masacre. Imagínense que después de la masacre, los periódicos reportaban 6 muertos, 20 muertos, y no lo que dice Floresmilo Romero. Él afirmaba que eran más de 2,000 los asesinados, cuyos cadáveres fueron lanzados a la ría. Bueno, si se revisa la prensa nacional, que era la que cubría la información del poder, las referencias eran 8 muertos, que eran personas alborotistas, personas desaprensivas, delincuentes, que lo que querían es pescar a río revuelto porque querían hacer inclusive robos. Situación similar a la que ahora la prensa vuelve a hacer, sigue haciendo. Ese ha sido el papel de la prensa porque los dueños de los medios de comunicación son precisamente representantes de esos sectores económicos de la producción.
No es de extrañar que ahora Teleamazonas, Ecuavisa, dijeron lo mismo en todos los levantamientos y en el levantamiento de junio pasado. Es decir, vuelven a hacer lo mismo. Pero la realidad a ojos de personas, yo le vuelvo a señalar el testimonio de Flores Milo. Él decía, eran 2000 cadáveres que tenían que enfundarlos en sacos de yute y para ocultar la masacre tenían que lanzarlos a la ría. Y claro, esos sacos flotaron también. Por eso es que tras llorar a sus muertos, las madres, las esposas, los hijos, tenían que encontrar una forma de testimoniarles homenaje, aún en circunstancias que el ejército hizo el toque de queda, masacraron a la gente, evitaron que se conozca esto. Una forma de reconocer y homenajear a sus muertos, a sus familias, era poner cruces sobre el agua, testimoniando honor, testimoniando homenaje y afecto a quienes ofrendaron su vida en esta lucha social que no terminó siendo una victoria ni siquiera de las aspiraciones económicas. Hay que reivindicar, por ejemplo, la valentía de Tomás Garcés, que en el fragor de la lucha se tiende las rieles con sus 4 hijos, que era una especie de espontánea forma de rechazar la brutalidad y el desoído de sus reclamos. Así se empezó a gestar las ideas de lo que el movimiento obrero luego se constituye y ahora, 100 años después, todavía sus aspiraciones de transformar la sociedad no están logradas. Hace 100 años los obreros aprendieron con dolor que no son necesarias solo las reivindicaciones económicas, sino las ideas y la posibilidad de hacer una sociedad distinta. Si hace 100 años esa fue la lección, hoy tiene que ser una cosa parecida. No podemos mantenernos como estamos, solamente alrededor de reivindicaciones. Los obreros de verdad, los sectores que piensan a futuro, tienen que entender la historia y leer la coyuntura actual. Por lo tanto, esos trabajadores que están en la desesperanza de que no tienen empleo seguro, que se contratan a veces por tiempo, necesitan conciencia de clase para esclarecer las ideas. Si es que eso no ocurre, van a ser presa de los procesos de ultraexplotación en el neoliberalismo.